Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias a nuestros seguidores de Agrupa SRL y la Fundación Transformare. Para nosotros es un gran placer compartir con ustedes en esta tarde y cada tarde mensualmente, porque traemos temas de actualidad relativos siempre al mundo del trabajo. Recuerden que este podcast, Hablemos de Trabajo, es un regalo de Agrupa SRL y su brazo social, que es la Fundación Transformare. Hoy es un día que yo estoy feliz, pletórica, porque estoy entre amigas, grandes y queridas amigas que vienen desarrollando un trabajo titánico, un esfuerzo extraordinario para que cada uno de nosotros, cuando pongamos un noticiero, no nos encontremos con noticias tan extrañas, tan penosas y cada vez más serias, como lo es las noticias que traen temas de violencia intrafamiliar. En este mes de la mujer no quisimos dejar ir el mes sin conversar sobre cómo se realiza el trabajo contra la violencia intrafamiliar y de género. Sabemos que hay un grupo de personas calladitos en la sombra haciendo un gran esfuerzo para que cada día este flagelo desaparezca de nuestra sociedad. Y yo quiero entonces presentarles quiénes son estas maravillosas mujeres que día por día trabajan en pos de esa paz. ¿Ok? Me acompaña la licenciada Yanira Fonder, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia. Ella es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en el año 1987. Ha realizado diversos diplomados en violencia intrafamiliar, prevención del abuso infantil y manejo de conflictos, entre otros muchos. Ella laboró para El Nuevo Diario y en prensa del Canal 13, pero además trabajó un tiempo como periodista independiente en el área de relaciones públicas. Desde el año 2009 preside la Fundación Vida Sin Violencia, que es una institución sin fines de lucro que tiene como objetivo contribuir en la prevención de la violencia intrafamiliar y de género en el país, a través de la concienciación de la problemática con charlas, talleres, seminarios y capacitación a los diferentes sectores de la vida nacional. Si ustedes siguen sus redes, van a ver permanentemente todas esas hermosas actividades en escuelas, en lugares de mucha vulnerabilidad, lo que es un trabajo loable. La Fundación Vida Sin Violencia ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo. En abril del 2014 fue reconocida por el periódico Diario Libre al quedar finalista al premio Hombre y Mujer del año 2013. En enero del 2017, la Cámara India de Comercio y su consulado y la Embajada de India le otorgó el premio Mahatma Gandhi de la Paz. ¡Qué bello! Y la no violencia por el compromiso de promover en la sociedad una cultura de paz. En noviembre del año 2020 fue reconocida por la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales, ANMEPRO. El gran galardón obtenido ha sido el de doña Josefina Espaillat Nanita, otra gran guerrera, ¿verdad? Entonces, ella ha recibido en el 2023 de la Asociación de Organizaciones Sin Fines de Lucro un reconocimiento en la categoría Más con Menos. Y ya yo me imagino lo que eso significa. En febrero del 2024 fue reconocida por la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, ADME, en el renglón especial en favor de la mujer. Desde hace 8 años, nuestra panelista Yanira Fonder es articulista del periódico digital Aplatanao News, en el que cada lunes escribe la columna Promoviendo la Paz, sobre temas que contribuyen a crear conciencia sobre la prevención de la violencia y el fomento de la cultura de paz con la que todos merecemos vivir. Gracias, Yanira, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Qué trayectoria tan linda. También me acompaña a mi derecha la licenciada Tatiana Domínguez Peroso. Tatiana es
psicoterapeuta, especialista en crisis y trauma. Tiene una maestría en intervención en sistemas y terapia familiar. Es miembro de la Fundación Rescatando Mariposas, que también es una organización que trabaja en pos de la paz, en donde funge como psicoterapeuta y formadora. Dentro de su vida laboral, ha trabajado también en el abordaje del maltrato infantil y hoy ambas expertas nos van a ilustrar sobre el tema de violencia intrafamiliar, acompañándonos con sus experiencias y conocimientos en este podcast Hablemos de Trabajo número 116. Bienvenidas. Gracias. Qué gusto tenerla por aquí. Gracias a ustedes, Tatiana, bienvenida. Gracias. Qué chévere. Lamentablemente tenemos que hablar de un tema no muy chévere, ¿verdad? No muy agradable. Lo primero que yo quisiera que oyeran nuestros participantes, nuestros escuchas, ¿cuál ustedes entienden que es la definición de violencia intrafamiliar? Y si es lo mismo incluso que violencia de género, a veces la gente lo confunde. ¿Qué piensan ustedes que es violencia? La violencia intrafamiliar es toda acción que cause un daño, ya sea físico, psicológico, económico o sexual, dentro del ámbito familiar. Por un desequilibrio de poder, se da entre la pareja, puede darse entre padres a hijos o entre adultos a adultos mayores convivientes en el hogar. Cuando hablamos de violencia de género, nos referimos básicamente a esa violencia en contra de la mujer, que busca controlar y dominarla. Exclusivamente. Exclusivamente. O sea que cuando hablamos de violencia de género diríamos que es entre parejas, pero cuando se habla de intrafamiliar ya el espectro de la violencia abarca a la familia y a otros miembros. Sí, y con relación a la violencia de género se extrapola fuera del ámbito familiar también, la discriminación en contra de la mujer por el hecho de ser mujer, se incluye dentro de la violencia de género también. Ok. O sea que en el ámbito nuestro, a nivel de empresas, a nivel de reclutamiento y estos temas, pues estamos incidiendo o no en lo que es también la discriminación. A nosotros siempre nos dicen, pero ustedes viven defendiendo a las mujeres, pero hay mujeres que agreden a hombres y no lo negamos, pero estadísticamente es mayormente la población masculina que agrede a la femenina. Claro, y tiene un trasfondo cultural, histórico, mucho más fuerte y relevante, que es el que hace que se mantenga. Cuando hablamos ya de la violencia que se da de hembra hacia varón, además de que es menos frecuente, recae más dentro del ámbito de violencia intrafamiliar, porque cuando hablamos de género, hablamos ya de ese trasfondo histórico y cultural que mencionábamos ahorita. O sea que el vivir quizás en el Caribe, en un país tercermundista o en vía de desarrollo, pudiera incidir en los factores que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Mira, es una problemática social, de salud pública, de derechos humanos, porque es una violación a todo tipo de derecho, multicausal, y muy compleja, muy compleja. Entonces, lamentablemente, la República Dominicana está dentro de los 5 naciones de Latinoamérica con mayor nivel de feminicidio. Si bien es cierto, por ejemplo, que este año en el país se registran menos feminicidios que el año pasado, no menos cierto es que la violencia contra las mujeres cada vez se hace con más saña, con más alevosía. Sí. Y vemos casos dramáticos en este año. ¿Puedo poner ejemplos? Sí. Podemos ver casos de mujeres que están acostadas y su expareja abre la puerta, o sea, rompe el seguro, abre la puerta, le echa gasolina y le incendia. Vimos en apenas hace unos días un hombre que le pasó 3 veces con el vehículo a su expareja. Otro caso que le disparó en la espalda, ella llegando de su trabajo. Estamos hablando de casos que se hacen en presencia de los niños, sin ningún tipo de miramiento. O sea que es una problemática muy compleja y dolorosa porque no se trata de cifras. Se trata de el derecho que tienen las mujeres
a vivir libre de todo tipo de malos tratos, y vemos que en las estadísticas de los feminicidios, que son mujeres de menos de 28 años, en su mayoría. Jóvenes, muy jóvenes. Con sueños, con anhelos por realizar, que dejan 2 familias destruidas. Claro. Tanto la del agresor como la de ella, y los hijos huérfanos. Y en algunos casos son parejas mucho mayores que ellas, sí, en condiciones de vulnerabilidad, porque la mujer se sigue desarrollando, ha seguido estudiando, capacitándose, pero ellos se han quedado rezagados. Yo pienso que eso también es una de las razones por las que se ven ellos tentados, si ella progresa. 2 comentarios. Por un lado, el hecho de estar en el Caribe, en un país tercermundista, como tú mencionas, tiene una incidencia en qué tanto se ha avanzado con el tema. Okay. Porque como hablamos ahorita, tiene un trasfondo cultural, social y también político, económico, porque todo lo que experimentamos con relación a la violencia de género tiene sus orígenes en el patriarcado, que simplemente, si lo reducimos y lo simplificamos, fue el proceso mediante el cual se determinó la figura del varón como quien hereda, y lo que llevó a que la mujer se viera en desventaja dentro del desarrollo, y que los varones que sí tenían una mente trastornada, pues entonces fueran los reproductores de este modelo. Entonces, cuando ese tema no se aborda de forma eficiente, como sucede en países como el nuestro, entonces el avance en ese sentido se retrae. Sin embargo, es algo que de forma global, de forma prácticamente mundial, aunque no podemos decir que mundial, fue una cultura que se instauró, pero que sin embargo, en muchos países más desarrollados, las consecuencias, el trabajo, la intervención para generar ese cambio sí se ha dado más. Se ha dado. Y también se educa con otra... La educación es determinante para transformar actitudes, comportamientos y creencias que continúan justificando. A veces vemos en los periódicos, la mató porque estaba en el colmado bebiendo con amigas. Así. O la mató por celo. Es que nada justifica claro. el asesinato a una mujer. Exacto. El propio uso de ese lenguaje indica cómo dentro de la mentalidad existe una justificación. Desde en el mismo momento en el que se intenta dar un porqué, se representa y se manifiesta cómo está naturalizado. Se está diciendo, sin querer decirlo, sí hay motivos para tú asesinar a una persona, sobre todo a una mujer, porque es donde se ve la diferencia de género y la discriminación de género, porque esas justificaciones no salen a la luz como un permiso para uno asesinar a un hombre. Sin embargo, sí salen como un permiso para uno asesinar a una mujer, y ahí es donde se manifiesta. Y la juzgan y la hacen víctima de nuevo, aún fallecidas. Sí, y estos agresores dicen, si no es mía, no va a ser de nadie. Sí. Porque por lo general, cuando esta mujer decide dejar esa relación violenta, es que se dan estos asesinatos. Ya, es justo ahí, vulnerable. Justo ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros, las personas, vamos a decir como normales, lo que tenemos una vida, viva Dios, ¿verdad?, sin violencia, podemos percatarnos que una familia o una mujer está viviendo en esa situación? ¿Hay algunos indicadores de conductas, cambios de actitudes que nos puedan decir que esa persona necesita ayuda? Aún hayan indicadores, a veces es difícil notarlo, porque la violencia no empieza a suceder de la noche a la mañana. Ya. Cuando la violencia empieza desde el noviazgo, por lo tanto, lo que uno le transmite a la pareja es lo que uno siempre ha visto como normal dentro de esa pareja. Entonces, darse cuenta no siempre es tan fácil, porque lamentablemente el miedo provoca mecanismos de adaptación, que muchas veces cuando uno lo ve desde fuera piensa que esta persona está dentro de su naturalidad, cuando puede estar viviendo en el miedo y en el sufrimiento. Sin embargo, sí pueden haber algunos indicadores como enfermedades autoinmunes, como ansiedad, depresión, como dificultades para concentrarse, como dificultades para mantener un empleo, o inestabilidad en la forma de comunicarse, en el trato con los propios hijos, etcétera. Sin embargo, no siempre son tan notorios estos indicadores. Muchas veces se vive en secreto y uno no se da cuenta. Por ahí anda un anuncio que da miedo, pavor, de una mujer que comenta, todo el mundo me veía, yo estuve 10 años, me reía con los amigos, recibía a la familia y nadie sabía el calvario que yo estaba viviendo. No me gusta el enfoque, porque realmente se le habla siempre a la mujer
de la claro. violencia, deberíamos hablarle a ellos, Totalmente. ¿verdad? Cambiar ese enfoque. Totalmente. Pero el anuncio te deja pasmado, preocupante, porque cuántas mujeres, cuántas de nosotras no conviven a diario y uno la ve normal, o sea, haciendo cosas regulares. Las estadísticas hablan por sí solas. El Ministerio Público anualmente recibe más de 70,000 denuncias. Estamos hablando de las que se llevan al Ministerio Sí. Público y las que no se llevan Wow. a diario. ¿Cuántas son? Las que el Wow, miedo es no un les número. permite, no se Exacto. atreven. Porque hay que tener mucho valor Hay que tener valor. para ir donde las autoridades Sí, a poner la denuncia. ya. Hay Pero que tomar en cuenta que realmente el sistema de respuesta en nuestro país en cuanto a ese tema todavía le falta mucho camino que recorrer. Mucho que recorrer. Y muchas veces poniendo la denuncia, como hemos visto en muchos de los casos, no es suficiente, porque cuando no hay un cambio de paradigma, un cambio cultural, una capacitación correcta Sí. de los interventores, que son miles de interventores, desde los Sí. policías, fiscales, Sí. abogados, Una cuando no ha cadena. habido una transformación verdadera y un conocimiento verdadero, los procesos muchas veces no son los adecuados. es que uno se espanta Sí. cuando uno escucha que si tú le pones una orden de alejamiento a un agresor, te dan la orden de alejamiento a ti para que se le entregue. ¿Cómo así? Claro. O sea, Bueno, se supone que esa medida Sí. ha sido descontinuada, Ah, qué bueno. pero duele saber Sí. cuando uno ve en la prensa casos de feminicidio que sí tienen la orden de alejamiento y aún así pasan a formar parte de las estadísticas. Dios santo. Al principio decía Yanira, cuando definió violencia intrafamiliar, enumeró como tipos. Podemos hacer una parada ahí y decir cuáles son los tipos de violencia más frecuentes que podemos ver entre la familia o entre géneros. Está la violencia psicológica, que empieza muy sutilmente, como humillándola, denigrándola, comparándola. Ya. Y eso se hace en forma constante y ascendente al punto tal de afectarle emocionalmente, Sí. culpabilizándola de todo y de la mujer entender que ella es la culpable. Ya. De todos los problemas, ella es la que lo causa. Tú me Oh. provocaste, tú te lo Exacto. ganas, tú te lo Wow. buscas. Exacto. No opines que tu opinión no sirve. Incluso se dice que una pareja que omita hablarte, o sea, y a contestarte ante inquietudes constantemente tuyas, también está ejerciendo violencia. Sí, la ley muda, sí, Ajá. claro. Con la indiferencia. Sí, sí, en psicología hay casos y los psicólogos hemos estudiado bastante Sí. esos fenómenos. Hay sociedades en donde por ejemplo, toda la comunidad, toda la tribu te niega la palabra y las personas pueden perder hasta la razón. Exacto. O sea que, También que está la dejar de violencia- comunicarnos es Perdón, la terrible. violencia física, Sí. esa es la manotoria, puede ser desde alones de pelo, Sí. puede ser trompadas, Sí. puede ser herida de arma blanca, Guau, sí. hasta llegar al extremo que es los feminicidios. Ya. Está la violencia sexual, que es importante saber que aún estén casados, si la mujer no desea sostener relaciones sexuales, constituye una violencia que la obliga. Claro. Así es. Entonces, otro tipo de esta violencia sexual es tocarle partes que ella no desee o insinuarle frases Y ahora se ve sexualizadas. últimamente, Sí. perdón que te interrumpa, dentro de los adolescentes, el envío de fotos sin sin pedírselo. Ya. Se ve mucha violencia sexual de tipo digital ahora Sí. en esta temporada también. Exacto. Enviarle videos. Que llega hasta el acoso, ¿verdad? Claro. Porque no te da paz esto. Exacto. Se hacen de Ya. parejita cuando terminan, Sí. entonces la sube a las redes. Sí, como sí, venganza. eso es difamación, pero muchas veces el varón manda partes, fotos de sus partes que no le han pedido, Ya. o videos, míralo, 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 eso es lo que yo quiero que tú me No, hagas. hemos visto míralo. casos hasta de profesores. Sí, lamentablemente, Sí, lamentablemente, ay, no. y yo voy a ir más lejos, hay casos de pastores. Recientemente se ha descubierto algunos religiosos que usaban el sexting como una forma de acoso a sus correligionarias. Y de hecho, esas feligresas jóvenes, muchachas todavía menores de edad, niñas, lo que alarma todavía, Sí. es terrible. También está la violencia económica, que es muy importante, porque
aún trabaje, en algunos casos no le permite trabajar, en otros casos aún trabaje, él es que regula el dinero que entra a ese hogar. Sí. He sabido casos de mujeres que ni siquiera al supermercado le permiten ir, porque el hombre es que sabe en qué gastar el dinero. Sí, también cuando no se la niega mujer. a hacer aportes para que la mujer siempre esté justa o en Exacto. necesidad, cuando piden las hacen pedir préstamos a su nombre para luego no pagar. Ay, sí. O sea, la violencia, muchas veces la persona entiende que violencia económica es solamente el no permitir que la mujer trabaje, pero se da de múltiples formas. Exacto. Oh, wow. Esa Sí. parte de los y esa préstamos. dependencia económica es que normalmente hace que mujeres que ponen la denuncia a las autoridades después las retiren porque dice, ¿quién me va a mantener? Sí. A mis hijos. Y también es un opresor porque esa dependencia económica se convierte en una razón para tú permanecer 30 años al lado de un opresor. Y la fuente principal es la dependencia emocional y el no haberse trabajado temas asociados a ese vínculo insano, porque cuando uno no se ha trabajado esa dependencia, existen múltiples justificaciones e impedimentos que la mujer no logra ver como que no son un impedimento, sino una oportunidad o lograr poner por encima su integridad a un momento quizá precario en cualquier dimensión. En cualquier dimensión. Entonces pasa a ser, cuando no se ha trabajado, quizá una justificación o una distorsión de la realidad, cuando realmente el problema de fondo es más de tipo emocional. Ya. Sí. Y como mencionaba Tatiana, Sí. hay violencia cibernética, hay acoso laboral en los centros de trabajo y hay también violencia ginecobstétrica. Sí. O sea, se dan muchos casos. De médicos que se suponen que están ahí para ayudarte, prevenir, cuidarte, y entonces todo lo contrario. Todo lo contrario. Está la violencia Terrible. patrimonial también, cuando se apropia de los bienes. De bienes, de documentos importantes. Sí. Yo he visto casos de que se quedan con el seguro para que no puedan ir al médico, Sí. el pasaporte para que no puedan salir del país, estrategias en las separaciones de divorcio para quedarse con cosas que realmente le pertenecen a la mujer. Eso lo he visto. Sin decirle a la pareja. Eso lo he visto que ponen todos los bienes de manera oculta en nombre de familiares, la madre del marido y otros, y gente que se presta a eso, simplemente para que ella en el momento del divorcio no pueda gozar de la proporción que le toca. Porque lo hemos construido entre los dos, ¿verdad? Aunque no trabaje la mujer, que eso es importante, porque el trabajo en el hogar, del cuidado y de ser ama de casa es un trabajo como otro cualquiera. Claro que sí. Así es que que es parte importante del sostén, de la funcionalidad de cualquiera, es un asunto de equipo. De la familia. Exacto. Y entonces desde sus fundaciones, es una problemática muy seria. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar y apoyar a estas mujeres? Es casi un cara a cara, es un trabajo individualizado, entonces no es sencillo. No, para ¿Cómo nada. hacen ustedes para llevar el mensaje? Desde la Fundación Vida Sin Violencia tenemos más de 15 años trabajando enfocada en la prevención, educando para la paz, educando en igualdad de derechos. Desde primera infancia. Esta labor la hacemos de la mano de un equipo de profesionales en la conducta, en la salud mental, y ya hemos sensibilizado en 25 centros educativos de forma integral, docentes, estudiantes, asociación de padres y de madres, en 6 universidades, 8 instituciones públicas y 5 privadas. Excelente. Tenemos la dicha que en los centros educativos son las psicólogas que nos contactan dependiendo del tipo de situaciones que se den en los centros educativos para entonces brindar herramientas ya sea de manejo de conflicto, de prevención del bullying, de prevención de violencia en el noviazgo, como mencionó Tatiana, de masculinidad positiva. Y eso es serie de temas que tienen que llegar. Exacto, a educar y a crear conciencia de quién la está ejerciendo y quién la está sufriendo. Perfecto. Y en tu caso, Fundación Rescatando Mariposas. Sí, la Fundación Rescatando Mariposas trabaja la prevención y la intervención particular de mujeres que están viviendo violencia. A través de la intervención psicoterapéutica tenemos el programa Donando Alas, donde si alguna mujer está experimentando violencia, pues puede contactarnos. Y tenemos las terapias a bajo costo o sin costo alguno, dependiendo de la posibilidad de la mujer. Y también tenemos el programa de prevención con cualquier público. Trabajamos con población infantil, adolescente,
abogados, empresas, porque realmente como es un trabajo que necesita un cambio de mentalidad, la población completa es un público objetivo. Exactamente. Entonces nos dirigimos dentro de cualquier público, nos adaptamos para llevar la información. Excelente. ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo ven ustedes? ¿Se percibe el cambio cuando ustedes llegan a estos lugares y tienen esa oportunidad de estar de cerca? Ustedes hicieron un bellísimo proyecto con niñas mariposas y de verdad se puede medir que hay una incidencia. Eso me encantaría conocer. Sí, yo digo que una charla no cambia conducta, pero vamos sembrando semillitas de paz. Y por ejemplo, donde en centros educativos que hemos desarrollado proyectos por 6 meses, sí, las directoras tenemos la dicha y los testimonios de que han visto cambios en la conducta, creando conciencia, sobre todo en los más pequeños. Excelente, me encanta sembrar esa semilla porque ellos vienen atrás. Exactamente. Sí. En la experiencia es muy interesante porque uno puede ver tanto personas que se dan cuenta de la realidad, porque cuando uno vive siempre con la misma mentalidad y con la misma información, uno puede normalizar lo que no es normal. Entonces, el poder ver personas que despiertan o que reflexionan es muy satisfactorio. ¿Qué pasa? También uno puede ver la resistencia, porque también en muchos de esos espacios uno puede ver la resistencia al cambio, la resistencia a la información. Uno puede encontrar personas que se sienten atacadas porque no logran verlo como una intervención del sistema. En un principio, que trabajamos mucho orientados a hablar cómo es un tema de sistema y de una herencia histórica, más que de algo personal que le estamos hablando a cualquier persona que esté ahí. Entonces se ve de ambas cosas y son parte del proceso de cambio que se den ambas. Y así como dice Yanira, aún en una charla no se puede generar una transformación cuando se despierta la duda, cuando se despierta la interrogante, y ahí se abre un espacio que antes no existía. Exacto. Nosotros hemos recibido tantos testimonios diversos que de verdad que a mí me han impactado en estos 15 años. Recuerdo una señora que no podía dormir porque ella se la pasaba vigilando a su pareja de entonces para que no le violara a su hija. Oh, Dios mío. Yo decía, pero esto no es vida. Eso no es sano. Recuerdo a una niñita de 12 años decir, mi papá vive dándome siempre con manguera, no me deja expresarme. Y a mi hermano le cree todo lo que dice. Dios. O sea, son tantos los testimonios que uno dice, wow. Es muy fuerte. Es una cultura muy arraigada. ¿Y cómo una familia que se percate de esto? Porque hay como un timbre, ¿verdad? Una visibilización, un despertar. ¿Cómo podemos colaborar con ese ambiente de nuestra familia si nos ocurre, ¿verdad? En el seno. Digamos que alguien que le estemos hablando no sabía que estaba en violencia, le estamos dando esa mala noticia. ¿Puede esa misma persona sola colaborar a que ese entorno mejore? Hay que recordar varios elementos. Uno, que la violencia se mueve de una forma y es cíclica. Es muy popular el ciclo de la violencia, donde hay un periodo de explosión, donde hay un cúmulo de tensión y un periodo de reconciliación. Cuando uno toma esto en cuenta, uno puede, desde una posición externa, poder darse cuenta en qué etapa está esta persona para saber cuándo es un buen momento para acercarse a darle información, a darle apoyo. Excelente. Porque suele ser necesario o más efectivo en los momentos de crisis o donde hay una explosión. También es importante uno conocer que es una dinámica emocional que tienen ambos miembros de la pareja totalmente insana, donde obviamente hay alguien que funciona desde la inocencia y otro funciona desde el conocimiento. Hay una gran diferencia. Sin embargo, ambos tienen un aprendizaje distorsionado de lo que es el amor, de lo que es el afecto, de lo que es la relación. Y si intentamos abordarlo desde nuestra sanidad y nuestro conocimiento, vamos a encontrar rechazo, vamos a encontrar resistencia. Entonces, si uno puede recordar este elemento en el proceso de promover la ayuda y promover el despertar, es importante eso. Entonces, como la mayoría de las personas no tienen esta competencia, lo más recomendable es, en esos momentos de crisis, en esos momentos donde hay alteración, dirigir a estas mujeres a una ayuda especializada. Porque quien no conoce este tema y no sabe cómo intervenir, puede realmente perjudicar más. Puede perjudicar. O perder la paciencia, o criticar, etcétera. Es más delicado. Y la violencia es una conducta aprendida, que sí puede desaprenderse. Por eso nuestro trabajo
de prevención. Y yo entiendo que desde el hogar, primero, reconocerse como padres, que somos el ejemplo a seguir. Excelente. ¿Cómo estamos relacionándonos entre nosotros? Me encanta. ¿Cómo estamos eso. relacionándonos con nuestros hijos? Sí. Tenemos escucha activa, tenemos una comunicación asertiva, porque la palabra tiene mucho poder. Muchísimo poder. Muchísimo poder. Les cuento Sí. que yo estuve en un aula con un grupo de niños de 8 y 9 años que a mí también me impactó. Y yo pregunté, ¿a quiénes de ustedes en su casa le han dicho que no sirve para nada? Y cuando yo vi todos esos bracitos para arriba, ¡Oh, Dios! a mí me llegó el alma. Claro, claro. que Porque sí. si desde casa nuestro papá y mamá o tutor considera que no servimos para nada, Oh, nuestra autoestima va a estar por el suelo. por el suelo. Y vamos a ser más vulnerables a que fuera de casa Ya. se nos violenten. Por nuestros supuesto, derechos. por supuesto. Miren, hay una gran amiga, Berenice Pacheco, a quien saludo, estimo y admiro, que escribió un libro. Es un libro maravilloso. Ella lo basó en una investigación, pero yo no lo pude terminar de leer porque ese libro duele. Y se trata de la violencia en las escuelas. Y algo que decía ella en su escrito es que esos niños deberían encontrar en la escuela un remanso de paz porque no lo tienen en casa. Entonces, cada vez que yo leía algo como eso, yo me espantaba y yo decía, Dios mío, y narraba todos esos episodios de violencia que no eran más que la repetición de hechos y a veces agravados de lo que ellos viven en casa. Claro. Hace 2 días, una niña de apenas 8 años fue incendiada por 2 niñas. Sí. Que le echaron combustible y le incendiaron. Sí. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Una niña de 8 años está todavía jugando con muñecas, haciendo rompecabezas, no sé, ¿qué está pasando? Entonces, la siguiente pregunta gira en ese entorno. ¿Cómo los centros educativos, escuelas, universidades deberían comprometerse en este trabajo? ¿Ustedes creen que tiene incidencia? ¿Cómo pueden ellos apoyar? Tiene muchísima incidencia. Ok. Sin embargo, es un asunto de sistema, porque Ya. muchas veces se encuentran trabajando solos quienes tienen la apertura a trabajar con este tema. Porque vamos a poner ese caso de la escuela y Ya. de un escenario donde haya maltrato en la familia de esos niños y niñas. La escuela puede acercarse, pero cuando no hay una presión para aceptar esa ayuda, para aceptar la intervención, cuando digo presión, es algún medio que ayude a la Sí. familia a que estos padres o acepten la ayuda o Que los motive. asuman las consecuencias. Ok. Entonces, cuando eso no existe, muchas veces nos vemos trabajando solos. Sin embargo, claro que sí se puede hacer algo. Cuando todo el sistema está involucrado, la transformación es mucho más veloz. Sin embargo, sí se puede hacer algo porque la escuela puede ser un referente de amor y de buen comportamiento. Ay, sí. Y el asunto de la sobrepoblación que tenemos aquí, de cómo un maestro tiene que lidiar, que es una persona con emociones Y con muchos problemas. y con muchos problemas, tiene que lidiar Sí. con una cantidad de niños y niñas que cada niño y niña es un mundo diferente porque viene de una familia diferente. Claro. Eso resulta un reto mayúsculo. Entonces, el trabajo que hay que hacer, sí se puede, es muy profundo. Y mientras más entidades se involucren en eso, pues mejor, porque cuando se transmite la seguridad y el amor, se puede dar una transformación. Es Claro que interinstitucional, Tatiana. Absolutamente. No puede hacerlo solo el Ministerio de Educación, no puede hacerlo solo el Solo Ministerio. es que es un trabajo integral. Es un trabajo integral. Es un trabajo integral. Nosotros hemos tenido también vivencias de trifulca que han habido con armas, Oh, Dios. ya fuera del centro educativo, pero En la los puerta, alrededores, en los exacto. alrededores. Lamentablemente, Sí. en el país existe muy poca policía escolar. Ya. Hay muchos psicólogos sin la herramienta necesaria, como decía Tatiana, la importancia de la especialización en el tema. Así es. Pero los centros educativos son los segundos hogares Ya. de estos niños y niñas. Y hay que seguir luchando porque crean espacio para seguir brindando herramientas Así es. con profesionales comprometidos en el fomento de la cultura de paz. Porque de que hay mucho bullying, lo hay.
Por eso es que es tan maravilloso llevar información, porque es uno decirle, eso no es normal. Aunque tú lo vivas todos los días. Hay otra realidad. Eso no es normal, hay otra realidad. Entonces, el empezar a cuestionarse puede ser un camino. Y tú sabes que he tenido ejemplos. Hace poco, una jovencita amiga me decía, yo dejé el novio, yo le preguntaba porque es su primer novio y le decía, oh, fulana, ¿y tu novio? Me dice, dejé el novio. Me pareció raro porque realmente se veían bien, tenían poco tiempo, era su primer novio. Y le dije, ¿pasó algo? Y me dice, no, lo que pasa es que yo vi actitudes, pero estamos hablando de una niña de 18 años, que yo nunca la había visto en mi casa. Entonces, para que sea después, que sea ahora. Y eso yo la abracé, no me pude contener. Y le dije, wow. Qué bueno que tú tienes esa visión preventiva de la vida. No me voy a meter en un callejón sin salida. Las señales se dan en el noviazgo. Esa primera señal. Y muchas veces creen que es señales de amor, pero es control, donde tú estás, con quién estás, por qué no llegas, por qué te vistes así. Sí, que me está cuidando. Ajá. Sí. Quieres revisar tus redes sociales, y pendiente a quién le da, a quién no le da. Todas esas son señales de control dentro del noviazgo. Por eso es que la familia es la base de la predisposición a uno repetir un patrón de violencia en las relaciones íntimas. Porque fíjate cómo esa chica nunca había recibido algo como lo que recibió de esa pareja y le hizo ruido. Por eso el lugar de protección y seguridad tiene que ser en la casa, no puede ser el lugar de terror. Cuando mi lugar de protección y seguridad es mi entorno, son mis familiares, y yo salgo a la calle y no me dan eso, yo me voy a espantar porque no estoy acostumbrada. No estoy acostumbrada. Sin embargo, si esa es la costumbre, luego lo recibo y me siento normal. No es lo correcto, no es bien, pero me siento normal. Completamente de acuerdo. Y entonces, ustedes saben que ustedes están en un podcast de trabajo. Aquí se habla del mundo del trabajo desde todas las aristas. ¿La violencia intrafamiliar ha llegado a las empresas? Así es. Nosotros antes creíamos que era un problema marital, antes se creía que era un problema doméstico y que lógicamente salía de la puerta de las empresas, ese es su problema. Pero ya en las empresas estamos revisando estadísticas horrorosas de mujeres que han afectado la asistencia, la puntualidad a las empresas, que tienen problemas de rotación elevadísima con sus puestos de trabajo, como lo señalaste al principio, pero también hay una baja en la productividad. ¿Ustedes saben algo de cómo la violencia afecta el mundo empresarial? Mira, desde la fundación ¿les está llegando alguna retroalimentación? Desde la fundación hemos abordado sobre el acoso laboral en instituciones como Infotet, Industria y Comercio, y en la Comisión Nacional de Energía. Con muy buenas experiencias. Excelente. Entonces, ya son profesionales, como te digo, muy especializados en el área. Y sí, las empresas tienen que fomentar un clima laboral armonioso, porque de ello depende la productividad. Completamente. Como muy bien tú hablabas, Indiana. Creo que las empresas necesitan, primero, que desde sus más altas instancias muestren un clima de respeto. Que se mande el mensaje hacia los demás. Absolutamente. Porque el ejemplo viene desde arriba. Completamente. Pueden crear un protocolo de acoso laboral. Porque eso le ayuda a conocer las normas, qué hacer, cómo actuar cuando se sientan afectados. En Agrupa lo hemos hecho para algunos clientes que nos han solicitado, que pasan ya de 200 empleados y han percibido que ya la violencia no se queda en casa, sino que les está llegando. Y le hemos elaborado con especialistas como ustedes protocolos de atención a la violencia intrafamiliar en el trabajo. Hay que elaborar canales de denuncias, ayuda psicológica, brindarla y legales en caso de que sean necesarios, porque todo eso ayuda a que el empleado que lo sufre y le da el insomnio, la ansiedad, el miedo, todo ese acoso. Yo he sabido de servidoras públicas que me han dicho, yo terminé renunciando porque no podía, mi jefe me llevó a una oficina y me dijo que quería que yo trabajara hasta las 8 o 9 y media de la noche, con una cara de insinuación, y yo dije, no, mejor prefiero el trabajo,
pero otras por necesidad económica. Así es. Sufren hasta lo indecible para permanecer. Porque no tienen tampoco el refugio en casa. Exacto. Entonces tienen que aguantar esto. Sí. O son madres solteras, que ese es otro tema. Exacto. Ese es otro tema. Sí. Y nosotros hemos tenido situaciones en donde nos las matan saliendo de la empresa. Wow. Ha habido situaciones en donde el marido va a recogerla y dentro del perímetro, no dentro de la organización, sino dentro del perímetro de la organización, las golpean. Y déjenme decirle, y esto lo voy a decir bien alto, el Código de Trabajo nuestro menciona una sola vez la palabra acoso laboral. Una sola vez. Estoy en una comisión que está haciendo propuestas para que se haga todo un acápite desarrollado con protocolo, con consecuencias, con atención a lo que es el acoso laboral. Entonces tú ibas a decir algo, Tatiana. Sí, en este tema hay mucho que decir, porque por un lado está el trabajo y las empresas pueden ser una manifestación de la propia cultura. Entonces, por un lado, se sabe cómo la escala salarial y el asunto de las posiciones de la mujer también se ve afectado, porque la tradición de que el hombre lidera y la mujer asiste predispone mucho el tipo de posición que pueden asumir en las empresas y los límites que se encuentran. Entonces hay que tomar en cuenta que como empresarios y empresarias, si esa es la filosofía que existe dentro de una empresa, eso va a afectar tu empresa. Completamente. Si no se hace una transformación, tú puedes estar invirtiendo más los recursos, invirtiendo más las capacidades por un asunto de una tradición que no tiene un sustento, más de que siempre se ha hecho así o la propia costumbre. Absolutamente. Yo quiero en ese punto valorar una campaña antiacoso laboral que realizó el VHD hace unos años, que fue excelente y muy intimidante porque es un tema que nadie quiere tocar. Entonces tenemos que hablar más de ese tema. Llamaba la reflexión. Claro. ¿Cómo te digo? A que los entornos laborales observen y denuncien, que todos que contribuyan. Así es, que todos ayudar. Así no es. solamente quedarse indiferente ante la situación, ante el acoso que vean. Entonces, la cantidad de hombres y mujeres que trabajan, que están en el ámbito laboral, también es una representación del desequilibrio que hay como familia, tomando en cuenta quién hace cuáles cosas, cuando están muy rígidos los roles familiares, y no se trata de la circunstancia, no se trata de las capacidades que tenga mamá, que tenga papá, sino que está muy rígido en cuanto a los roles estereotipados. Entonces eso también afecta a los números en cuanto a qué tantas mujeres y hombres pueden trabajar. Así es. Y hay que tomar en cuenta que es necesario encontrar mecanismos de detección de estados emocionales en toda la población. En toda la población. Tú conocer a la persona, acercarte a tu gente, varón, ver cómo se siente, ver cómo cambia su carácter, su conducta. Exactamente. En una determinada consecuencia y de preguntarle a la gente, ¿tú estás bien? ¿Qué te pasa? Porque nadie que deja un hijo con fiebre en la casa va a estar en su sano juicio ese día. Ni va a rendir. Ni va a rendir lo Las necesario. empresas no pueden trabajar como que las personas no tienen familia. Personas, no mujeres, porque los hijos también son de los hombres. Completamente. Claro. Entonces, cuando no se ve de esa forma, entonces el tener a una mujer puede ser un problema. Pero no, es que los hijos son de la sociedad, no son de la mujer. Nosotras vamos a recapitular ya el tema para cerrarlo, porque hay algo que se nos va a quedar y que ustedes quedan comprometidas en volver acá, y es el trabajo con los hijos de la violencia. ¿Cómo tenemos esas estadísticas de esos niños que quedan huérfanos, a veces no de uno, sino de ambos progenitores en situaciones horrorosas? ¿Y qué está pasando con esos niños? Eso le quita el sueño a cualquiera, pero no tenemos todo ese tiempo. Ahora yo sí quiero que ustedes me resuman un poco el tema y dejemos como algunas recomendaciones para nuestro público que está en Instagram, a quienes saludamos, para nuestros alumnos que están conectados en la plataforma de OIM y para todos nuestros seguidores. Cuéntenme, ¿qué recomendaciones podemos dejar de este ejercicio? Bueno, que como sociedad tenemos el compromiso todos y todas de aportar a la erradicación de la violencia intrafamiliar y de género.
Entiendo que hay que eficientizar las órdenes de protección, que hay una deuda de los legisladores, porque tenemos una ley, la 2497, que data de ya 28 años, que necesita actualizarse y que los legisladores la tienen, y el presidente Luis Abinader le ha solicitado en 3 ocasiones que aprueben este proyecto de ley integral de atención, prevención, sanción y reparación a las víctimas. Deben conocerlo y aprobarlo. Entiendo que se necesita seguir educando para transformar todas esas creencias de esta problemática que de verdad que afecta mucho los derechos humanos. Así es. Gracias, Yanira. Bueno, yo quisiera principalmente recordar a la población que el tema de la violencia es un tema humano, que no es un tema que compete a la mujer, que no es un tema que compete solo a las autoridades, que no es un tema que compete al Ministerio de la Mujer o instituciones que trabajan con el tema. Es un tema humano, es un tema social y que hay que cuestionárselo y hay que recordar que nosotros somos seres humanos que normalizamos y nos adaptamos al entorno. Y el propio hecho de que existan asesinatos, de que existan muertes, de que existan maltrato y todos estemos como que no está pasando nada, yo creo que es motivo suficiente para uno cuestionarse qué tanto de lo que yo he aprendido está distorsionado o no. Recordar que no se trata de señalar a nadie en particular, sino de que podamos transformar a la sociedad, porque en la medida que haya maltrato, ese maltrato se recicla y nos puede llegar a cualquiera de nosotros. Completamente. Y cuidado con ese ejemplo, porque también como se dan a conocer estas noticias, señores, a veces son hasta una invitación a que otro lo supere. Es preocupante. Y cuando se da un caso, dicen los psiquiatras que hay como una imitación y se sigue dando ese mismo tipo de casos. Exactamente. Yo creo que el fomento de la cultura de paz nos eleva la calidad de vida a todos y a todas. Amén. Y el derecho a una vida libre de violencia que lo merecemos. Que es lo que todos aspiramos, ¿verdad? Sí. Vivir entre humanos, como seres humanos, y en paz. Y en paz. Yo estoy feliz, señores. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que este video queda colgado en la plataforma de la Universidad OIM y en nuestro canal de YouTube Hablemos de Trabajo. Indiana Tamares, Hablemos de Trabajo. Además, nuestras queridas panelistas van a compartir con todos ustedes este video porque la idea es que el mensaje llegue y que cada día, aunque sea una persona que conozca de estos temas, se convierta en multiplicador de paz, que sea cada vez portavoz de que podemos vivir cada vez mejor. Gracias, mi querida Tatiana. Muchas gracias, mi querida Yanira. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes y hasta otro podcast de Hablemos de Trabajo. Hasta entonces. Bye.